Bueno, la unidad del dolor, las unidades del dolor son equipos de profesionales, nutricionistas, psicólogos, neurocirujanos, traumatólogos, que normalmente la persona que lleva la cabeza de todo esto es un anestesiólogo. La anestesia tiene una particularidad y es que una de las áreas de formación de nosotros es el dolor. No gusta mucho entre la mayoría de los anestesistas, pero es un área muy bonita y muy específica. Entonces, digamos que somos los que llevamos el manejo del dolor en nuestra formación principal de una de las áreas de la anestesia. Con lo cual, normalmente somos los que coordinamos estas unidades. De hecho, todas estas unidades empezaron siendo coordinadas por clínicos que tienen un conocimiento en la unidad del dolor y decidieron que era importante hacerlo extensivo a otras áreas de importancia, como lo que mencionaba, también la salud mental, que es muy, muy importante. Entonces, todo esto con el fin de tratar el dolor de la mejor manera posible, sobre todo el dolor crónico. Dolor agudo normalmente lo manejas en el momento que ocurre un evento, lo controlas, pero el dolor crónico es aquello que después de muchísimo tiempo no termina de controlarse y se vuelve un problema para el paciente. Entonces es un equipo de muchas personas que colaboran al manejo integral del dolor. Sí, de hecho, el dolor crónico es una patología, es una enfermedad. Toda condición o síntoma que excede un cierto límite de tiempo es una enfermedad. Y cuando ya afecta la calidad de vida del paciente y afecta su diario vivir, esto es una enfermedad. Entonces son tratamientos completamente diferentes, es un abordaje completamente diferente. Yo a veces en la consulta les explico a los pacientes que tener dolor crónico es como sufrir de tensión alta, de tener diabetes. Es una condición con la que tú te encuentras, con la que aprendes a convivir, con la que aprendes a negociar, con la que aprendes a tratar. Muchas veces los mismos pacientes descubren que les viene mejor. Tú lo que haces es orientarlos y darles la mejor atención posible. Cada paciente es un mundo, porque aparte de eso, los pacientes de dolor crónico por lo general son muy pluripatológicos, con lo cual se hace 3 veces más difícil tratarlos, porque los medicamentos que manejamos en la unidad del dolor, muy bien conocidos, que desde la antigüedad, los opioides, todo este tipo de medicamentos que son medicamentos fuertes para el tratamiento de dolor, pues junto con otro tipo de medicaciones habituales para el paciente, pues es algo que puede tener interacciones, le puede venir mal, lo que sea. Entonces tienes que tener un manejo demasiado fino en estos aspectos para que el paciente no termine, o sea, le ayudes al paciente, pero tampoco lo lleves a una situación desagradable por los efectos secundarios derivados de todos los tratamientos que se pueden hacer. El dolor es una experiencia personal. De hecho, la definición de dolor es una definición bastante amplia, porque es una experiencia. El dolor es una experiencia física, emocional, que puede estar ligada a una lesión o no asociada a ella, pero que produce una sensación de disconfort, de molestia persistente. Entonces es una experiencia. Entonces hay escalas que valoran el dolor para intentar encasillar, digámoslo de alguna manera, si el dolor puede ser leve, moderado o severo, teniendo en cuenta o intentando comparar, porque cada paciente o cada persona tiene un concepto individual del dolor. Entonces objetivar, decir una escala objetiva del dolor, no. Tú lo que haces es basarte en lo que te cuenta el paciente, lo que es en la afectación a su calidad de vida, a su vida actual. Eso te da como vistas como de qué tan severo puede llegar a ser el dolor en su vida. Hay personas muy jóvenes que pierden la capacidad de trabajar, de ser funcionales, de ser por un dolor. Entonces te digo yo, por ejemplo, una persona joven que no puede trabajar, o que se le caen las cosas de las manos porque tiene una disfuncionalidad importante en los miembros inferiores. Eso es algo que implica severidad, y eso quiere decir que el dolor es muy importante. Entonces no es objetivo, es más subjetivo. Es lo que te digo, es una experiencia, con lo cual es bastante difícil encasillarlo. Digamos que la unidad funciona como servicio de interconsulta. Hay pacientes que son optables a tratamiento intervencionista y hay pacientes que no lo son. Entonces, dependiendo de los antecedentes, dependiendo de sus condiciones físicas, sus comorbilidades, se pueden llevar hacia una dirección u otra. Entonces, normalmente lo primero que se tiene que saber es que en el manejo del dolor tiene que haber un tratamiento basal. El tratamiento basal es aquello que el paciente se lleva a su casa y se toma a casa.
que también es individualizado, ¿no? No todas las dosis son igual para todo el mundo, no todos los tipos de medicación son adecuados para todo el mundo, y cuando esto es insuficiente se puede aplicar técnicas de intervención. Entonces las técnicas de intervención son aquellas que van enfocadas a esas zonas dolorosas. Entonces, por ejemplo, la patología lumbar, la patología lumbar es lo más común que hay. Entre todos los síndromes dolorosos, la lumbalgia, lo que es el dolor lumbar, es muy frecuente. Entonces, en la patología lumbar puedes hacer un montón de cosas. El dolor lumbar puede desencadenarse por un dolor facetario, que son las articulaciones vertebrales, o por una radiculopatía puntual. Entonces, puedes hacer abordaje a esos niveles. O un dolor miofacial, puedes llegar al músculo y puedes bloquearlo. Y básicamente un bloqueo es una infiltración. Entonces es buscar un punto target, es decir, es buscar un punto diana, que es el que le duele al paciente. De hecho, cuando tú haces las técnicas, le preguntas al paciente, lo que estoy haciendo, porque a veces utilizas estimulación, ¿le recuerda su dolor o no? Y eso es bueno, a ver, que si el paciente, el estímulo que yo le estoy induciendo, le reproduce un dolor similar al que tiene, quiere decir que digamos que vamos en la dirección correcta. Esto suena un poco, pero funciona así. Entonces se puede infiltrar el músculo, se puede infiltrar intraarticular, se puede infiltrar todas las estructuras periarticulares, todo esto, o sea, es decir, a todo nivel. Y esto desde la cabeza hasta los pies. Hay un montón de síndromes dolorosos que se pueden manejar así. No todos los dolores se tratan igual. Como yo explicaba al principio, los dolores hay dolores muy diferenciados de los demás, como el dolor neuropático. El dolor neuropático, habitualmente los analgésicos habituales, comunes y demás, no funcionan tan bien, porque la génesis del dolor es distinta. Entonces, tienes que tratar de atacar el dolor de otra manera. Con lo cual, de pronto a ese paciente no le conviene una técnica intervencionista, a lo mejor podemos hacer otra cosa. Dependiendo más o menos con qué clínica te venga el paciente, tú le puedes ofrecer una cosa u otra. Y normalmente tendemos a pensar que el dolor es lo único que debemos abordar. Resulta que detrás del dolor hay un montón de cosas. Normalmente la persona que tiene dolor crónico tiene un componente psicológico o emocional añadido. Casi la mitad de los casos también tiene un componente nutricional. Hay componentes genéticos, hay muchísimos genes implicados en el dolor. Un montón se vienen estudiando. Hay pacientes que también tienen predisposición por género, por condiciones de comorbilidad, por otros dolores que se tengan adicionales. De hecho, eso es un factor de riesgo para que uno lo cronifique, que tú tengas dos dolores en distintos sitios. Eso hace que la experiencia, o sea, que tengas más tendencia a cronificar. Entonces, que digamos, en estos casos nunca podemos darle una expectativa de decirte, pues mira, este dolor se va a desaparecer de tu vida, ¿no? Porque detrás de eso, cuando ya el dolor se vuelve una enfermedad, tú no solamente tienes que abordar el dolor. Si un paciente emocionalmente, por ejemplo, no está bien, es un paciente que no va a mejorar del dolor. Si un paciente tiene sobrepeso o obesidad, nunca va a mejorar del dolor. Así tú le induzcas analgesia con medicamentos, así le infiltres, así le hagas un montón de cosas. Si estos aspectos no están bien controlados, el dolor nunca va a mejorar. Entonces tienes que abordar cada paciente es interindividual. Hay pacientes que tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad son muy fuertes emocionalmente hablando, entonces digamos que asumen el dolor de otra forma y mejoran, pero tú a cada paciente tienes que irlo conociendo y según como tú lo vayas conociendo, vas sabiendo qué es lo que tienes que ir haciendo. Hay pacientes que necesitan antidepresivos, hay pacientes que necesitan otras condiciones de abordaje. ¿Por qué? Porque si no, no va a mejorar. Entonces, hay muchos de estos medicamentos que son antidepresivos, ayudan porque son coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico. La gente no lo sabe porque dicen, pero ¿por qué me mandas un antidepresivo? Y tienes que explicarlo bien en consulta. Esto no es porque usted estemos pensando que esto, porque bueno, esto se puede malinterpretar, pero es que muchos antidepresivos sirven para el tratamiento del dolor, mejoran el tratamiento y ayudan al tratamiento del dolor. Y de paso también manejamos otra condición que de pronto el paciente pueda tener. Y esto es cada vez más frecuente. La depresión y la ansiedad se asocian muchísimo al dolor crónico. Entonces, cuando estos factores no están abordados, el paciente no va a mejorar. Entonces, esto no es una condición de que el paciente llega, tú le das medicación, tú le haces un bloqueo, que todas estas cosas son válidas y se hacen, y de hecho, yo las ofrezco siempre que puedo hacer. Pero también les advierto a los pacientes de que en medida que esto se pueda hacer, también tiene que ir a abordar las otras cosas que yo voy notando
que no se están abordando de la mejor manera. Hay pacientes que tienen un déficit de vitamina D importante, que tienen condiciones metabólicas no tratadas, pacientes que hacen una vida sedentaria y pacientes que no hacen actividad física. Según sus posibilidades, la actividad física está relacionada con la mejoría del dolor crónico. Tienes que hacer un montón de preguntas en especial. De hecho, a veces en mi consulta, a mí me gusta que a veces venga no solamente el paciente, sino su acompañante. Si el entorno familiar o el entorno del paciente no le favorece, el paciente no va a mejorar. Entonces, por más de que intentes hacer muchas cosas, el dolor termina siendo un campo muy amplio. Es que a mí me encanta esto. Es decir, a mí realmente me gusta. A ver, de forma personal, soy empática porque también he convivido con dolor crónico desde hace muchos años. Entonces, soy empática en el sentido de que sé cómo son qué puede llegar a sentir el paciente, qué puede percibir el paciente de su entorno, de lo que le pasa. Y sé que esto es así. Entonces, y a mí me gusta escucharlos, me gusta normalmente hay pacientes que llegan a consulta, me gusta ver que se van con otra cara, me gusta que le puedes ayudar, porque la limitación de la vida puede llegar a ser tan grande, pero tan grande, que se pierde, o sea, se pierdes lo que eres tú, tu esencia de vivir. Entonces, si tú puedes ayudar a que una persona perciba lo que le pasa de otra manera y ayudarle de otra manera, pues para mí eso es sumamente gratificante, porque yo he vivido un proceso, así, que yo no tomo medicación ni nada, porque lo que te digo, te aprendes a conocer. Hay gente que con dolor aprende a conocerse tanto, que dices, hombre, pues tienes que tomar otras alternativas de vida o tienes que hacer otras cosas para evitar depender de otras cosas, sino intentar enfocarlo de otra manera. Entonces a mí me gusta porque puedo entenderlo y porque los pacientes también necesitan que les escuchen, que intentar entenderles lo que les pasa y también orientarlos de qué mejor manera pueden estar mejor. Entonces a mí es que me gusta. Es decir, para realmente hacer esto, pues algo te tiene que gustar, algo te tiene que llamar la atención. A mí los oncológicos me marcan muchísimo. Los oncológicos son casos agradecidos, pero también son procesos difíciles de llevar. Yo veo muchos tipos de dolor y siempre ha sido así, pero el dolor oncológico es el que más te marca porque vas viendo el deterioro. Yo también, también tengo una relación personal con el dolor porque, claro, cuando me formé en mi carrera, uno de mis mejores amigos falleció muy joven. Entonces, sé cómo es ese proceso a lo largo y el deterioro, el dolor que causa y lo que te va causando poco a poco, cómo se van yendo. Y eso te marca como persona. También te hace humano, te hace humilde, de cierta manera. Y esos casos, por ejemplo, los que yo he visto aquí, claro, siempre te marcan porque tú ya más o menos sabes cómo está el paciente, hacia dónde va, cómo puede ir las cosas. Y tú a la final dices, pues vamos a darlo todo y que por lo menos lo que queda, que no tenemos ni idea, esté bien, tenga buena calidad de vida, el paciente se pueda reír, pueda salir a tomar el sol, pueda salir a hacer algo dentro de la normalidad. Entonces son los que más, como médicos, son los que más me tocan.